Hola, hola a todos, buenas noches. Espero que me escuche. Me pueden confirmar, por favor, una reacción con algo para estar. Listo, sí, sí, me escucho y ya está. Salud. Bueno, pues bienvenidos a una sesión académica en un día no tan común. Siempre son el miércoles, pero derivado a múltiples actividades que estamos haciendo académicas en todo el país, pues tuvo que ser jueves. Pero pues ya estamos aquí y va a ser la primera clase justamente de nuestra profesora de medicina interna que nos ha venido acompañando ya en este año y medio que lleva de creación de Science y que pues personalmente es mi internista y aparte una gran amiga. Entonces, el tema que vamos a revisar hoy es sepsis en el aspecto pues hospitalario y desde el abordaje médico y de medicina interna. Así es que sean todos bienvenidos. Por ahí hay muchas noticias. Síganos en redes sociales sobre actividades que vamos a estar empezando. Ya el lunes comienza el curso de nutrición deportiva. En febrero, perdón, en marzo viene la versión 2 de psiquiatría con énfasis en trastorno por déficit de atención e hiperactividad, esquizofrenia. Y en marzo nos vamos a meter un poco a metodología de investigación y diseño de protocolo en un programa coordinado por una SNI 3. Imagínense que nos va a enseñar una SNI 3 sobre diseño de protocolos científicos. ¿Ok? Así es que, pues vamos a dar la bienvenida a nuestra oportunidad de hoy. Tengan un segundo. Listo, ¿ya nos escuchas por ahí, Jess? ¿Cómo estás? Buenas noches. Ya, sí te escucho, solo no te podía desbloquear. ¿Cómo Lo estás? lograste. Sí, Muy bien, pues bien feliz de que estés ya de vuelta con nosotros. sí, yo también. Y bueno, pues para presentarte, porque siempre hay gente nueva y eso es muy bonito, se renueva mucho nuestros alumnos. Pues bueno, es la doctora Jessica Nanos Rayek, ella es médica cirujana por la Universidad de Anáhuac, México Norte. Hizo su especialidad en medicina interna en uno de los mejores hospitales del país, que es el Centro Médico ABC, donde actualmente pues también ya labora ahí. Es editora en la revista Medscape en español. Por ahí a veces en el Scientific compartimos sus comentarios. Ahí, por favor, denles una leída, demasiado interesantes. Y también se dedica mucho a la educación en salud a través de su cuenta de Instagram, donde, pues la verdad, No te creo. información bastante eh, interesante. Así es que, bienvenida, Jess. Gracias, Estoy les pongo metiendo ahí el, igual el en el chat auditorio. mi Instagram, que igual también lo van a ver ahorita en la presentación. Va que va. Listo. Pues comenzamos ¿Listas? como gustes, Jess. Va, perfecto. No, no sé si ven. Ven mi presentación, pero ¿qué ven? ¿Ven todo? O sea, ¿ven los comentarios o solo ven la presentación? Vemos la vista del público, pero dale modo pantalla completa. ¿A dónde se hace eso acá? O sea, ¿desde Zoom o desde... A ver, acá, mono No, pantalla completa ya. Ah, pero bueno, no veo mis comentarios, pero pues no importa. Va, muy bien, pues vamos a hablar de listo, reconocimiento y manejo. ¿Mande? Ustedes ven la listo, pantalla todo bien. completa, Sí, ya, todo bien. va. Mi internet está un poquito chafa, por si llega a trabarme o así, avísenme. Eh, Vamos a ver hoy reconocimiento y manejo de la sepsis. La sepsis es una de las enfermedades más comunes a las que nos podemos enfrentar y siempre es muy importante entender que no importa qué especialidad tengan, si son médicos generales, si son especialistas, subespecialistas, pues siempre pueden enfrentarse a una sepsis y es muy importante saber primero reconocerla y después manejarla. ¿Va? Aquí les dejo mi Instagram y mi Facebook. Soy mucho más activa en Instagram. Bueno, por definición, ¿qué es la sepsis? Es una disfunción orgánica causada por una respuesta anómala del huésped, o sea, del paciente, a la infección que supone una amenaza para la supervivencia. Ahora, antes, las guías de sepsis 2, los criterios estaban divididos como sepsis, sepsis severa y choque séptico. Pero en la sepsis 3, en este nuevo abordaje, quitaron la sepsis severa. ¿Por qué? Porque por definición, como vimos al principio, o sea, todos los pacientes que tienen sepsis tienen un estado de gravedad. O sea, no puede ser una sepsis leve. Claro, podemos estadificarlo
va a haber siendo, o sea, como diferentes grados y va a haber pacientes que van a tener más riesgo que otros, pero nunca, por definición, una sepsis va a ser algo que nos deje tranquilos o que sea un diagnóstico como, pues, leve, ¿no? Por decirlo así. Pues si se dan cuenta en la definición que vimos previa, o sea, es una amenaza para la supervivencia. Todo lo que amenace a la supervivencia, pues, va a ser algo grave. Entonces, por eso quitaron aquí sepsis grave de los criterios, ¿va? Entonces, habitualmente ya solo se divide en dos, en sepsis y en choque séptico. Cuando hablamos de sepsis, hablamos de un incremento de el score de SOFA, que ahorita lo vamos a hablar, de más de 2 del basal del paciente, o un Q-SOFA, que ahorita también lo vamos a platicar, más de 2 y que sea esto causado por una infección o porque nosotros sospechamos que hay una infección. Como dijimos, el sepsis severa se elimina y el choque séptico es cuando tenemos un paciente que tiene sepsis y que necesita de vasopresores para restituir esta presión arterial o para depurar el lactato. ¿Ok? Ahorita vamos a ir platicando un poquito más de cada una de estas cosas. Entonces, bueno, habitualmente, por definición, la mortalidad de una sepsis es de 35 al 40% y es por esto que es tan importante el reconocimiento y manejo temprano. Entre más temprano lo reconozcamos y entre más temprano sea el manejo, mucho mejor va a ser el pronóstico del paciente. Por estadística, el 64% de los pacientes que tienen una sepsis asociada a un origen pulmonar, o sea, una neumonía, el 20% en un padecimiento abdominal, el 15% en torrente sanguíneo como bacteremias y el 14% de infecciones urinarias. En cuanto a las bacterias causantes de este shock, o sea, de estas etiologías, aunque no solo puede, o sea, no tiene que ser a fuerzas una bacteria, pero bueno, la mayoría sí se asocian a bacterias y la mayoría están asociados a gram negativos en un 62% en pacientes que están hospitalizados o que ya tienen como algunos hospitalizaciones previas o morbimortalidades importantes. Las pseudomonas son una de las principales. El segundo es la Escherichia coli y después tenemos a gram positivos en el 47%, sobre todo Staphylococcus aureus es el más importante aquí, ¿va? Entonces, bueno, hablando un poquito de la escala de SOFA, esta escala no se la tienen que aprender, pero bueno, la pueden buscar cuando ustedes la necesiten. Y acuérdense que vamos a definir que un paciente tiene sepsis si esta escala tiene más de 2 puntos del basal del paciente. Hay pacientes que van a ser, su basal va a ser 0, ¿no? Que no los conozcamos y así. Y hay pacientes que ya van a estar hospitalizados y van a tener un diferente o van a empeorar, ¿no? Por decirlo así, entonces eso pues sube las escalas. Entonces aquí que nos toma la respiración, nos toma la PAFI o la saturación de oxígeno versus la FiO2 y te va a ir diciendo, ¿no? Entonces, ¿cuántos puntos tiene el paciente? ¿Cómo están las plaquetas? ¿Cómo está el hígado? ¿Cómo está la presión arterial? ¿Cómo está la escala de Glasgow y cómo está la creatinina o el flujo urinario? Ahora, aquí es algo importante que entendamos que, pues, esto no lo podemos usar o no lo podemos hacer cuando llega el paciente, ¿no? O sea, en cuanto llega el paciente a la puerta, pues no sabemos cómo están sus plaquetas, no sabemos cómo está su hígado, no sabemos cómo está su función renal, entonces tampoco sabemos cómo está su flujo urinario en el tiempo porque es un momento cero. Entonces, a veces la escala de SOFA es difícil de calcular en el momento cero, pues entonces pasamos al Q-SOFA. Aquí vamos a hablar de que es positivo, de que el paciente tiene sepsis cuando tenemos 2 puntos positivos. Una, que la escala de coma de Glasgow esté menor a 15, o que la frecuencia respiratoria esté mayor a 22, o que la presión arterial sistólica esté en menos de 100. Y esto sí es algo que podemos hacer rápido en el momento cero en el que llega el paciente a urgencias. Ahora hay otras escalas que nos vayan a ayudar un poco más a estadificar al paciente y también nos hablan de sepsis, son escalas más nuevas, como la escala de SIRS, que nos dice que el paciente que tenga más de 38 grados o menos de 36 grados centígrados, pacientes que tienen una frecuencia cardíaca arriba de 90, que la frecuencia respiratoria esté en más de 20 o que la PA, o sea, con la presión de CO2 esté en menos de 32, ¿no? Que tengamos una leucocitosis arriba de 12,000 o una leucopenia abajo de 4,000. Esto también son criterios de SIRS. Otros criterios que se usan hoy en día son los de NEWS. También aquí nos hablan de la frecuencia respiratoria, de la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el estado neurológico y la temperatura. Ahora, estas escalas no se las tienen que aprender de memoria, ni mucho menos, las pueden buscar en las múltiples calculadoras que hay de medicina, meterse en internet y checarlas,
pero nos van a hablar como de pronósticos del paciente. Otras escalas Muse, aquí igual toma la temperatura, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la saturación, la frecuencia respiratoria, la parte neurológica y aquí meten el volumen urinario, que eso no se había visto en las otras. ¿Va? Muy bien. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, la sepsis es algo que afecta a todo el cuerpo. No es una fisiopatología única de un órgano, ¿no? Es una fisiopatología multisistémica y eso hace que sea mucho más complicada la entidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en la parte endocrina? Habitualmente tenemos hiperglucemia, podemos tener insuficiencia de adrenal y entonces que requiramos esteroides exógenos, tenemos una deficiencia de vasopresina, también puede haber hipoglucemia, aunque esto habitualmente en estadios más tardes. En la parte neurológica, pues tenemos alteraciones en el estado mental, podemos tener alucinaciones o agitación, o también muchos pacientes adultos mayores tienen delirio y a veces el delirio es uno de los primeros síntomas o lo que motiva a los familiares a llevarlos a valorar a una valoración médica, ¿no? Y esto ya nos hace que después de valorarlo completo, vemos que es un paciente que tiene una sepsis, ¿no? En la parte pulmonar, podemos tener edema pulmonar no cardiogénico, podemos tener una hipoxia, podemos tener taquipnea y síndrome de distrés respiratorio, independientemente de que el origen sea pulmonar o no. En la parte cardiovascular tenemos un aumento de ¿cómo se llama? Como del output, o sea, como de la parte cardíaca, como que tenemos un esfuerzo mayor en la parte cardíaca. Hay vasodilatación, que es una de las partes etiológica más importante y el por qué más importante de la hipotensión en estos pacientes. Podemos tener elevación de la troponina o daño cardíaco por estrés, hipotensión, como ya habíamos visto, y podemos tener miocardiopatía o cardiomiopatía séptica o depresión miocárdica, pero estos son estadios más tardes. En la parte renal, pues podemos tener lesión renal aguda, podemos tener necrosis tubular porque deja de haber flujo sanguíneo en el riñón, podemos tener acidosis metabólica, que es otro de los parámetros importantes, y la otra parte puede ser hipercalemia. En la parte gastrointestinal podemos tener hígado de choque, estos son pacientes que su hígado está sufriendo mucho y tenemos alteraciones en las enzimas hepáticas, podemos tener colestasis inducida por la sepsis, podemos tener coagulopatías, esto es muy importante, sobre todo la CID, la coagulación intravascular diseminada, pacientes que tienen sepsis tienen mucho riesgo de coagulopatías y es por eso que habitualmente contrarrestamos esto con anticoagulantes. Podemos tener hiperamonemia y eso que altera el estado neurológico. En la parte hematológica puede haber anemia, puede haber leucocitosis, puede haber neutropenia, puede haber trombocitopenia y la coagulación intravascular diseminada. Entonces, si se dan cuenta, es una fisiopatología muy compleja. Hablando un poquito más en particular, un poquito más abierto, ¿qué pasa en el corazón? Podemos tener una vasodilatación y una depresión miocárdica. Como decíamos, en el pulmón hay un aumento de la permeabilidad alveolar mediada por las citocinas. Las citocinas inflaman el pulmón. Esto hace que tengamos más permeabilidad alveolar y esto favorece un edema pulmonar no cardiogénico. En la parte de la hipoxia, pues la hipoxia puede llevar a acidosis metabólica y a su vez esto llevar a taquipneas. Se ha visto que más o menos el 7% de los pacientes que tienen sepsis pueden desarrollar síndrome de estrés respiratorio y esto obviamente es muy peligroso. En la parte de la lesión renal aguda, ¿qué es lo que sucede? Hay muchos cambios hemodinámicos, como dijimos, puede haber hipotensión, puede haber vasodilatación importante y entonces eso favorecer pues una baja de la presión arterial y entonces el riñón puede no recibir flujo sanguíneo, puede haber una disfunción endotelial y también puede haber obstrucción tubular por dendritus y células necróticas y eso generar más problemas renales, ¿no? Como decíamos, en la parte celular puede haber anemia, leucocitosis, trombocitopenia y puede haber coagulación intravascular diseminada que se diagnostica cuando tenemos trombocitopenias y prolongación del PT o TTPA. Y estos acuérdense que son pacientes críticos. Muy bien, en la parte adrenal, como dijimos, podemos tener insuficiencia adrenal. Esto también hace que tengamos una disminución en la sensibilidad de catecolaminas y que necesitemos más medicamentos adrenérgicos para lograr subir esta presión en estos pacientes. Y es por eso que hay algunos pacientes que requieren de esteroide cuando están hipotensos o cuando tienen un choque séptico. También puede haber hiperglucemia, recordemos que este es un estado o sea, que tenemos más cortisol, es un estado de estrés, entonces eso puede favorecer que tengamos hiperglucemias. Y aquí lo importante
realmente es vigilar las glucosas, ¿no? Y hacer ajustes para que no tengamos hiperglucemias. 2% de los pacientes pueden llegar a tener falla hepática aguda. Como decíamos, en la parte neurológica también puede haber alteraciones en el ciclo sueño-vigilia, que como dijimos, esta es una de las cosas más importantes o uno de los primeros síntomas de delirio, que ya dijimos que eso puede suceder mucho, sobre todo en pacientes adultos mayores. Puede haber desorientación y puede haber encefalopatía, pues como dijimos, alteraciones en el estado de alerta. Entonces, bueno, la valoración inicial antes, acuérdense, no sé si algunos de ustedes vieron, pero siempre era ABC, ¿no? Primero la vía aérea, después la ventilación y después la circulación. Hoy en día estos, si toman el BLS, ya se cambió. Es mucho más importante primero la C, que es la circulación, restablecer el estado circulatorio, después la A de la vía aérea, después la B de buena ventilación, ¿va? Y, o sea, recordemos también que esto es como teórico, pero a veces en la práctica hacemos muchas cosas simultáneas, ¿no? Pero siempre tenemos que hacerlo de esta manera. Entonces, bueno, hablando de cuando ya tenemos un paciente, ya lo diagnosticamos con sepsis, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En un inicio, la reanimación hídrica es muy importante. Siempre hay que usar soluciones cristaloides como Hartmann. Habitualmente la solución salina no se recomienda porque habitualmente puede causar efectos adversos importantes. Sobre todo puede causar lesión renal aguda, puede causar más acidosis metabólica. Son pacientes que ya tienen como alteraciones, pues no hay que agregarles, ¿no? ¿En quién sí podemos usar solución salina? En pacientes que tenemos hiponatremias o en pacientes que tenemos edema cerebral para mantener una hipernatremia y que eso nos ayude con el edema cerebral, pero son dos como excepciones a la regla. Por favor, solución mixta, solución glucosada, no usen en estos pacientes porque no les va a traer ningún beneficio. La solución glucosada la van a meter en el intravascular y así como la meten al intravascular, se va a ir al extracelular, perdón, al extravascular. Entonces no tiene mucho sentido que hagamos eso y no nos va a ayudar, ¿va? Otra cosa que sí podemos ayudar y que estudios nos ayudan, nos han verificado la ayuda es la albúmina. La albúmina funciona como antioxidante, como antiinflamatorio, tiene efectos inotrópicos positivos en el corazón y ayuda a mantener la integridad de las paredes del vaso, que esto es uno de los problemas que tenemos en la sepsis. ¿Qué sucede? Estos vasos pierden su integridad y entonces también permiten mucha fuga del volumen intravascular al extravascular. Si han tenido experiencia con pacientes en terapia intensiva, en pacientes críticos, en pacientes que tengan un choque séptico, si se fijan, muchos de estos pacientes tienen mucha fuga al espacio extravascular y tienen mucho edema en los tejidos blandos. Y es por esto que sucede, ¿no? Porque las integridades de las paredes del vaso no son tan buenas y la albúmina nos permite ayudarnos en esto. Como decíamos, aumenta la presión arterial, disminuye la necesidad de amina y no es nefrotóxico, entonces también es una buena opción. La albúmina, la desventaja es que es cara, no todos los hospitales la tienen, pero si tienen la posibilidad de utilizarla, la pueden utilizar. Muy bien. Ahora, en la reanimación hídrica, ¿cuánto le tengo que dar al paciente? O sea, ¿cuántos mililitros le tengo que dar? ¿Le echo a chorro? ¿Dejo así la llave abierta como en esta imagen? ¿Tengo que limitarme? ¿Cómo es lo que tengo que hacer? ¿No? Entonces, en un inicio o cuando se empezó a hablar de este tipo de reanimación hídrica, pues era como de tú suéltale la solución a chorro y que siga y que siga y que siga. ¿No? Y entonces, ¿qué nos dimos cuenta? Que cuando tenemos una reanimación hídrica sin límite, tenemos edema pulmonar y lesión renal. Y realmente el edema pulmonar, pues, condiciona una gravedad en el paciente, igual la lesión renal. Entonces, en vez de ayudarlo, empeoramos, ¿no? Empeoramos el pronóstico de nuestro paciente. Y la verdad es algo que todavía muchos hacen. O sea, yo todavía he visto en mi experiencia con médicos que de verdad le abren la solución y dicen que se deje ir. Y pues realmente no es lo que tiene que suceder, ¿no? Entonces, a raíz de que vieron que se daba más edema pulmonar y más lesión renal, dijeron, vamos a hacer un abordaje un poco más restrictivo. Y entonces empezaron a decir, bueno, 30 mililitros por kilo para 3 horas y vemos cómo funciona. Y entonces también vieron que había pacientes que respondían bien, pero que otros pacientes se sobrecargaban, a otros pacientes les faltaba y entonces, pues, ¿qué sucedió? Dijeron, bueno, vamos a hacer mini bolos y entonces en vez de dar como 30 mililitros kilo por 3 horas, vamos a hacer mini bolos de 4 mililitros kilo o 200 mililitros cada hora y ver cómo funciona, qué es lo que está sucediendo con el paciente. Y la otra parte que dijeron es, bueno, vamos a individualizar, ¿no? Si tengo un paciente joven, sano, que su corazón funciona bien, pues entonces tengo un poco más de chance
de darle líquidos sin tanto riesgo. Pero si tengo un paciente de 75 años que tiene falla cardíaca, que ya ha tenido problemas pulmonares, probablemente este paciente no tolere tan bien el líquido y entonces, pues, chance no es una buena opción darle 30 mililitros kilo, aunque así digan las guías, ¿no? Entonces, ¿qué evolucionó? ¿Qué fue lo que sucedió con esto? Ay, bueno, me voy a saltar esto, déjenme ver si la siguiente. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Dijeron, ¿sabes qué? Mejor porque no hacemos test estáticos y test dinámicos para ver qué es lo que sucede. Y me voy a regresar un poquito acá. Entonces, bueno, para entender un poco qué es lo que sucede con el líquido que nosotros damos, hay que ver la ley de Frank Starling, donde lo que dice es que nosotros lo que buscamos cuando damos soluciones o cuando damos líquidos es aumentar el volumen sistólico. Pero ¿qué nos dice esta ley? Que no porque más aumentemos el volumen sistólico va a seguir habiendo una mejoría. Como nosotros sabemos, hay una parte que nuestro cuerpo es precarga dependiente. ¿Qué quiere decir? O sea, si nosotros le ponemos más carga o más líquido, sí va a responder la precarga ventricular. Pero va a haber un punto o una línea, un límite donde nosotros sobrecarguemos al paciente y entonces ya no va a mejorar esta precarga ventricular y ya no va a haber una mejoría ni en la presión arterial, ni en el volumen sistólico, ni en nada. Y lo único que vamos a hacer es, pues, yo digo encharcar, pero está mal dicho, pero bueno, vamos a aumentar de más el volumen del paciente y no es necesario y no vamos a ver reflejada una mejoría. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué dijeron? Podemos hacer test estáticos para ver cómo responde y test dinámicos para ver cómo responde el paciente hipotéticamente al líquido. Entonces, bueno, una manera de ver en el test estático es la presión venosa central y de ahí podemos ir viendo si le falta líquido o no sobra líquido al paciente. El colapso de la vena cava, esto se puede hacer mediante ultrasonido y eso nos puede ayudar a ver cuánto líquido le falta, ¿no? Si la vena ya está muy distendida y no colapsa, entonces es un paciente que ya no requiere más líquido, ¿no? Pero si tenemos una buena colapsabilidad de la vena cava, probablemente el paciente tolere un poco más de líquido. Y hoy en día lo más nuevo, lo más correcto es hacer ultrasonidos. No nada más un ultrasonido pulmonar, que sí nos puede ayudar, pero sino ultrasonidos en todas partes, que es el POCUS. Eso es otro tema aparte, pero bueno, el POCUS lo que nos permite ver es cómo está la dinámica del cuerpo en cuanto a la hemodinamia, para ver si tenemos una buena volemia, eso es lo que estamos buscando, o si ya tenemos una sobrecarga de volumen o una baja carga de volumen. Y eso nos va a permitir tomar decisiones un poquito más puntuales. ¿Por qué? Porque muchas veces lo hacíamos de manera clínica y a veces pues, clínicamente los pacientes son un poco más difíciles de interpretar. Entonces era como de, a ver, pues yo lo veo seco, ¿no? Yo lo veo como que está deshidratado y la lengua se ve como deshidratada y la turgencia de la piel no es la mejor. Entonces, bueno, chance le falta líquido. Pero bueno, probablemente no es una manera tan fidedigna, ¿no? De ver esto. Otra manera donde podemos valorar qué es lo que está sucediendo con el paciente son test dinámicos. Aquí lo que podemos hacer es una elevación pasiva de piernas y aquí de 45 grados. Si aumenta el 10% del volumen sistólico, eso quiere decir que tu paciente todavía tolere líquido. ¿Qué sucede en esta elevación pasiva de piernas? Nosotros mandamos el volumen sanguíneo de las piernas hacia el corazón. Y entonces eso nos dice si el corazón recibe bien este volumen y si mejora o si de plano no hay ninguna diferencia. Y entonces si no hay ninguna diferencia, eso nos habla de que pues, probablemente no haya ningún beneficio de hacer esto. O de, más bien dicho, de darle eh, más líquidos. La variación de la presión de pulso o la prueba de oclusión al final de la aspiración, que esto se hace con cuando el paciente está intubado, pero son pruebas un poquito más avanzadas y habitualmente no se usan tanto. Muy bien, entonces ya dijimos, el primer paso y que se hace como a la par es darle líquido al paciente y tratar de estabilizarlo, ¿no? El segundo punto es el antibiótico. El antibiótico se tiene que dar en la primera hora. A veces a mí me hacen hacer muchos corajes cuando me hablan a veces de urgencias, porque me hablan y me dicen, oye, es que tenemos un paciente que está infectado y queremos que lo veas, ¿no? Y eso, llego yo y ya pasaron 2 horas, el paciente sigue hipovolémico, ¿no? O sea, sigue hipotenso, no ha orinado, no han depurado el lactato, no le han dado antibiótico. Y entonces yo digo, entonces, ¿qué ha pasado en estas 4 horas en urgencias? ¿Qué hemos hecho al respecto
de esto, ¿no? Incluso una ocasión me enojé muchísimo porque ya había visto yo al paciente, me regresé a mi casa, no lo vi de que lo atendí, sino como que lo vi ahí a lo lejos. Y dije, ay, mira, ese paciente no se ve chido, pero bueno, no me corresponde, no me voy a meter. Después de un rato me hablan y me dicen, oye, queremos que valores a este paciente. Claro, con mucho gusto. Llego y me dice el residente, es que es un paciente que tiene sepsis. Y le digo, oye, ¿es un choque séptico? No, es sepsis. Y yo, ¿por qué no es un choque séptico? Porque no tiene aminas. Y entonces, después de revisarlo, le digo, oye, sí es un choque séptico, pero tú no le pusiste las aminas. O sea, no porque tú no decidiste ponerle las aminas, no es un choque séptico. Solo tú no hiciste lo que tenías que hacer. Y para el colmo ya habían pasado 4 horas y no tenía antibiótico el paciente. Entonces, siempre es muy importante iniciar de manera temprana el antibiótico. Si tenemos un paciente con choque y creemos que es un choque séptico, tenemos 1 hora para darle el antibiótico. Si tenemos dudas, vamos a suponer que es un paciente que llegó y aparte de, no sabemos si está infectado, si chance en vez de la infección hay otra cosa que le esté causando el choque, un choque cardiogénico, vamos a suponer, y no estamos seguros de si está infectado, pues bueno, si hay una duda, tienes hasta 3 horas para ponerle el antibiótico. Ahora, ¿qué antibióticos vamos a usar? Siempre de amplio espectro, ahorita vamos a platicar un poquito más. Y en caso de pacientes que tengan inmunosupresión, que hayan estado hospitalizados recientemente, pacientes que tienen VIH, pacientes que son oncológicos, siempre dan un antifúngico. Y bueno, en algunos pacientes que tengan la sospecha de una infección viral, que tengan un antiviral directo, tipo en pacientes cuando teníamos COVID y pues creíamos que era COVID y ya estaba en un choque séptico y podíamos darle algún antiviral, lo podemos usar, ¿ok? Entonces, bueno, como decíamos, antibióticos. Aquí es muy importante saber en dónde estamos parados nosotros. ¿A qué me refiero con esto? No es el mismo antibiótico que yo voy a recetar estando en el ABC que el mismo antibiótico que voy a recetar cuando hice mi servicio social, que estaba en Puebla, donde probablemente las resistencias de ese hospital eran mucho menores, ¿no? Que las del ABC. Entonces, siempre hay que ver como las resistencias de nuestro hospital y de nuestra zona para poder decidir un poco. Tipo, pacientes que les dan amoxicilina en mis rumbos, en donde yo trabajo, y no les dan ácido clavulánico, es una pérdida de tiempo. La amoxicilina en mis rumbos sola no tiene una buena efectividad. O tipo, en mis rumbos, en donde yo trabajo, las E. colis, el 60% de las E. colis son resistentes a ciprofloxacino. Entonces, pues, me quitan esa opción terapéutica, ¿no? Pero pues, sí es importante conocer en dónde estamos parados nosotros. Hay muchos hospitales que no hacen sus resistencias, pero idealmente todos deberían de hacer. ¿Va? Entonces, habitualmente en pacientes que tienen gram negativos, ya dijimos que los más importantes son Pseudomonas y Escherichia coli, y entonces aquí hay que valorar si son meticilino resistentes. En, ahora, ¿qué pacientes pensamos que tienen meticilino resistentes que ya hayan tenido infecciones previas con estas características? Que tengan infecciones intrahospitalarias o que hayan tenido antibióticos de amplio espectro recientes. Ahora, aquí la mayoría de los pacientes vamos a dar inicialmente meropenem. Eh, Siempre es una muy buena cobertura, sirve para meticilinos resistentes y otra cosa importante es que el meropenem se da cada 8 horas, a diferencia del ertapenem que mucha gente pregunta. El meropenem, o más bien dicho, para nosotros lograr una concentración mínima media, necesitamos 3 vidas medias del antibiótico. Entonces, el meropenem, cuando lo damos cada 8 horas, tenemos en un día esas 3 vidas útiles del medicamento y eso es otra de las razones por las cuales usamos tanto este medicamento. Ahora, si tenemos pacientes que sospechamos que tienen meticilinos resistentes, que ya dijimos quiénes son, hay que agregar doble cobertura antiseudomona. Aquí podríamos dar meropenem con pipetazo, podríamos dar meropenem con silostazol, podríamos ver diferentes opciones, ¿va? Y cuando tenemos una sospecha de pacientes que tienen infecciones por gram positivos, como ya dijimos, Staphylococcus aureus es el primero, vancomicina puede ser una buena opción, daptomicina puede ser otra buena opción y hay que ver en dónde está la infección y si tiene una buena penetrancia a esa zona, ¿no? Y aquí lo que vamos a ver es si son mersas y si son mercias, pues entonces hay que ver que pacientes que tienen infecciones previas con esto, colonizaciones, antibióticos intravenosos recientes o infecciones de tejidos blandos recurrentes son pacientes que necesitan más cobertura. Y aquí podemos usar infusiones de betalactámicos
Y acuérdense también siempre de ver, como decíamos, la farmacocinética de farmacodinamia. O sea, hay antibióticos que no van a penetrar bien a ciertas zonas, hay antibióticos que van a penetrar mejor a otras zonas y valorar todo esto en el paciente. También ver si el paciente tiene lesión renal aguda, que ahí habitualmente no se ajusta el antibiótico, pero si tiene una enfermedad renal crónica, sí se debe de ajustar el antibiótico, si es necesario, ¿no? Eso hay que ver cada antibiótico. Y ahora, ¿qué pasa con los cultivos? O sea, ¿hacemos cultivos, no hacemos cultivos? ¿Vale la pena? ¿Nos esperamos? ¿Los hacemos de una vez? Aquí siempre hay que tratar de tomar cultivos antes de iniciar los antibióticos, pero como ya dijimos, tenemos una hora para hacerlo. Si supongamos, estoy con el paciente y me dicen, ¿sabes qué? Doctora, mira, le queríamos tomar un orocultivo o un cultivo de expectoración, pero va a tardar 4 horas. ¿Nos esperamos a darle los antibióticos? No. Siempre va primero el antibiótico. O sea, por orden de prioridad va el antibiótico. Si tenemos la oportunidad de que le tomen el cultivo rápido y tenemos un hospital muy bueno que nos tiene esta chance, está bien, tomemos los cultivos, pero que no retrasen los antibióticos. O sea, no es válido que digas, ay, es que no le han tomado el cultivo y entonces lleva 3 horas sin antibiótico, 6 horas sin antibiótico. Eso no es válido, ¿va? Entonces, ahora, otra cosa importante es que ya hablamos un poquito de las opciones terapéuticas que tenemos. Sin embargo, siempre es muy importante desescalar los antibióticos y suspender los antibióticos cuando ya hayan cumplido un ciclo. Muchas veces en el hospital vemos pacientes que empezaron con mero banco porque llegaron con un choque séptico y después entonces ya supieron o supimos que, vamos a suponer, que es una neumonía y que es una neumonía por neumococo y es sensible a otros antibióticos mucho menos de amplio espectro, pues entonces nuestra responsabilidad es decir, ah, perfecto, entonces voy a desescalar al paciente. Si tenemos un paciente que estaba con mero banco y encontramos que hay una infección de vía urinaria y esta infección de vía urinaria es una E. coli y la E. coli responde de manera adecuada a ceftriaxona, pues entonces nuestra responsabilidad es decir, va, perfecto, quitamos banco porque ya no tiene ninguna cabida ahí, pues el mero sí tiene cabida, pero ya dijimos que la ceftriaxona le va a servir, quitamos mero y cambiamos a ceftriaxona. Y la otra parte es que los pacientes muchas veces cuando están hospitalizados se complican, aunque se compliquen por otra razón, tienen cursos demasiado largos de antibióticos, ¿no? Y entonces ya, punto que la infección urinaria se quitó y pues a veces siguen con el antibiótico y siguen con el antibiótico. Entonces también hay que ver cuándo lo suspendemos. Ahora, en las guías previas de sepsis, nos decían que los pacientes que tenían la PCT positiva eran pacientes que necesitaban antibiótico. La PCT es la procalcitonina y habitualmente es un marcador que se eleva cuando hay una bacteria. Sin embargo, ya se dieron cuenta después que pues había pacientes que no tenían tan elevada la PCT y que sí requerían antibiótico. Entonces, quitaron la opción de iniciar el antibiótico solo cuando la PCT estuviera alta. Entonces, independientemente de si la PCT está alta o está baja y tú crees que tiene un choque séptico, inicias antibiótico. Sin embargo, sí vieron que una mejoría de la procalcitonina debería de ser un buen parámetro para suspender el antibiótico y para valorar una mejoría clínica. Y la otra parte importante es, como les puse aquí en este muñequito, identificar y controlar y hacer un buen control del sitio de infección. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a suponer que tenemos un paciente que tiene una apendicitis, tuvo una peritonitis, pues bueno, por más que dé antibióticos, si no entran a quirófano, no controlan esa parte y no controlan el foco séptico, pues entonces probablemente no lo logren, ¿no? Bueno, si tenemos una neumonía, pues ya la identificamos, pues entonces hay que dar antibiótico y valorar cómo va la evolución, ¿no? Pero entonces eso también es importante. Ahora, hablando de aminas, ¿cuándo vamos a usar aminas? Cuando el paciente no haya respondido a nuestro reto de volumen, cuando no haya respondido a las soluciones hídricas y continúe con hipotensión y con una hiperlactatemia. Entonces, la primera, por estrella, sí, la primera amina que debemos usar es la norepinefrina. Lo que hace es mejorar el inotropismo, hace venoconstricción y eso aumenta la precarga y hace una vasoconstricción arteriolar y eso también ayuda a que tengamos una mejor presión arterial. Entonces, podemos combinar la norepinefrina con la vasopresina. Sí, habitualmente la norepinefrina se empieza a 0.8 miligramos eh, y por mililitro y podemos ir titulándola conforme vayamos viendo una respuesta. La vasopresina se puede agregar a la norepinefrina, es un buen conjunto, tiene otro mecanismo de acción, pero también nos puede ayudar. Habitualmente epinefrina y dobutamina no son la primera opción.
Si tenemos que usar, lo podemos usar, o si la dobutamina tiene otras indicaciones particulares, pero bueno, habitualmente no es la primera opción porque puede causar arritmias, gangrena periférica, isquemia mesentérica e infarto agudo al miocardio. Otra cosa muy importante es que podemos empezar a administrar las aminas en vía periférica, pero siempre tenemos que cambiarlo a un catéter venoso central. ¿Ok? Eso es muy importante. No se puede seguir. O sea, si es algo urgente, necesitamos rápido, podemos usar la vía periférica por unos momentos, pero siempre, siempre se debe de usar después un catéter venoso central. Ahora, la vasopresina lo que hace es ser un vasopresor, aumenta la angiotensina 1 y angiotensina 2. Esto genera una vasoconstricción, también una secreción de aldosterona y podemos usarlas, como dijimos, en bajas concentraciones en la sepsis y nos va a ayudar a mejorar la presión arterial. Ahora, ¿cuáles son nuestras metas en cuanto a choque séptico y sepsis? Que tengamos una presión arterial media más de 65, una presión arterial diastólica más de 50, que tengamos una uresis de 0.5 mililitros kilo hora, que tengamos una depuración de lactato de 10% en 2 horas y una mejoría del llenado capilar, habitualmente que ya tengamos un llenado capilar de menos de 2 segundos. Estas son las metas que nosotros buscamos con nuestra reanimación hídrica y con nuestras aminas, ¿no? Y eso es cuando nosotros podemos decir, estamos logrando metas y entonces podemos continuar este tratamiento. Si nosotros no vemos una mejoría en estos criterios, entonces algo estamos haciendo mal y tenemos que reevaluar. Ahora, como dijimos aquí, el tiempo es muy importante. En muchas de las enfermedades que nosotros vemos, el tiempo es clave para un buen pronóstico. Entonces, como dijimos, tiempos, reconocimiento temprano, diagnosticarlo a tiempo. Reanimación hídrica, podemos hacerla de 1 a 3 horas, aunque la verdad es que si vemos que el paciente no está respondiendo ya a volumen, ¿no? Y ya hicimos algunos test dinámicos, o si ya vimos en el ultrasonido que realmente ya no tiene un espacio adecuado para seguirlo rehidratando con volumen, pasemos a las aminas antes. El antibiótico, como ya dijimos, 1 hora si tenemos una certeza de que es un choque séptico, máximo 3 horas si tenemos duda. Cultivos antes del antibiótico, siempre y cuando no se retrase el antibiótico. Las aminas, como ya dijimos, pues de 1 a 3 horas, más o menos igual que la reanimación hídrica. O sea, no se vale decir, ya le di 3 horas de reanimación hídrica y no mejora, pero sigo insistiendo con la reanimación hídrica, no se vale. Y habitualmente pacientes que tienen que ir a terapia intensiva, tenemos que pasarlos a terapia intensiva durante las primeras 6 horas. Y bueno, entonces aquí les hice como un algoritmo, no le hice yo, pero es un algoritmo que les puede ayudar bastante. Entonces, bueno, lo que podemos ver es como si tenemos un paciente que tiene hipotensión por sepsis, habitualmente su presión arterial media va a estar abajo de 65 y su lactato sérico arriba de 4. Y podemos como irnos en el algoritmo, ¿no? Si la presión diastólica está más de 50, podemos hacer, como dijimos, esto es más viejo, una infusión de 30 mililitros kilo con cristaloides y ver cómo responde el paciente. Si el paciente mejoró y ya tenemos una presión arterial media de 65 a 70 o el lactato depuró, entonces ya nada más podemos como titular y ir viendo cómo va el volumen urinario. Si no mejoraron los pacientes, entonces necesitamos poner una infusión de insulina y valorar como esta parte de como si está bien titulado nuestro cristaloide, ¿no? Ver si necesita más soluciones o no. Y valorar con test dinámicos o con ultrasonidos si el paciente responde a fluidos o si es un paciente que ya no va a responder. ¿Va? Por otra parte, en el algoritmo nos dice si la presión diastólica está en menos de 50, entonces vamos a hacer una infusión de 30 mililitros por kilo de soluciones cristaloides y podemos ya iniciar la norepinefrina de manera temprana para buscar que nuestra presión arterial media esté en 65 a 70 o nuestra presión diastólica esté más de 50. Ahora nos dice, si ya logramos esto, ¿no? Entonces vamos a volver a valorar, ¿no? Si necesitamos más aminas, si necesitamos combinar o si podemos ver si requiere más líquidos o no el paciente. Si te dice, si ya lograste esta meta, pues sí. Entonces, si ya lograste esta meta, pues entonces lo que hay que hacer es valorar, continuar con esta norepinefrina, valorar si necesitamos hacer algún ajuste y ver cómo responde el paciente. Y en la siguiente parte del algoritmo nos dice, bueno, si ya valoramos con test dinámicos si responde o no responde, entonces nos dice, si el test dinámico no responde,
Entonces, pues ya no le des líquido. O sea, este paciente ya no va a responder realmente al líquido y lo que necesitas es buscar, darle norepinefrina para lograr estas metas. Si te dice, si te dice que sí responde, pues entonces puedes valorar igual darle norepinefrina, pero a dosis muy bajitas. eh, y aquí podrías como valorar si seguirle dando como soluciones hídricas, como cristaloides, para ver cómo responde, ¿no? Y entonces aquí te dice, bueno, si ya lograste como estabilizar a tu paciente, te dice que si te dices que sí, pues entonces ya lo único que haces es como continuar con las soluciones y continuar con la norepinefrina si es que lo necesita para lograr tu target de depuración de lactato, de mantener tu presión arterial, de tener un buen volumen urinario. Y ya, pues entonces aquí lo único que vas a ir viendo es como hacer ajustes para ver que siempre logre estas metas. Si te dice, bueno, sabes que ya le diste norepinefrina, ya le diste soluciones y no estás logrando un buen control, entonces aquí lo que dicen es puedes agregar vasopresina y valorar darle hidrocortisona. La dosis es de 200 miligramos día, dividido en 4 dosis. ¿Por qué? Porque ya vimos que muchos pacientes tienen deficiencia de cortisol y entonces esto va a favorecer que continúe la hipotensión y entonces esto nos puede ayudar. Y igual como individualizar al paciente, si nos dice, bueno, aquí todavía no logras el control, pues entonces ya controlaste tu foco de infección. Y aquí nos dice, bueno, chance tu sepsis o tu choque no nada más es la parte volémica, ¿no? No solo es un choque séptico, sino chance tienes disfunción cardíaca y entonces chance ahí sí podrías valorar darle dobutamina. ¿Va? Entonces, como que me gusta este algoritmo, creo que está bastante bueno. Entonces, otras cosas que agregamos al manejo son IBPs. Estos pacientes tienen mucho riesgo de úlcera por estrés, entonces siempre los pacientes tienen que tener un IBP. Habitualmente el esteroide, como ya dijimos, lo podemos agregar cuando tenemos doble vasopresor y no está respondiendo el paciente. La anticoagulación profiláctica es muy importante. Hay que individualizar si el paciente tiene sangrado por alguna razón, pues entonces valorar si vale la pena seguir la anticoagulación, qué tanto riesgo-beneficio tiene el paciente, pero por indicación general, los pacientes necesitan anticoagulación profiláctica. Si el paciente tiene una fibrilación auricular o tiene alguna razón para darle una anticoagulación terapéutica, pues entonces necesita una anticoagulación terapéutica, pero si no, anticoagulación profiláctica es suficientemente correcto. Y la vitamina C, hubo algunos estudios que decían que valía la pena darla. Después de algunos estudios, como que se vio que realmente no había mucho beneficio y que realmente no tenía como alguna efectividad, pues ya no se usa. Y les dejo aquí la bibliografía y no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran comentar, estoy aquí pendiente. Si me fui muy rápido, perdón, tiendo a hacer eso a veces. Me acelero un poco, pero déjenme, voy. Ay, ¿dónde está? Mm, déjenme, les dejo de compartir pantalla. ¿Siguen viendo mi pantalla? Pues ya me ven a mí. Seguimos viendo la pantalla, doctora. Hola, buenas noches. Buenas noches. Ay, ¿por qué no me sale dejar de compartir? Es que actualicé mi Zoom. Pero bueno, ay, qué horror. No sé por qué no me deja dejar de compartir, pero bueno, igual estoy pendiente, igual si en el chat tienen alguna duda o así, en lo que yo me sigo peleando en dejar de compartir esta pantalla. Mm, Ya activamos el chat en caso de alguna pregunta. bueno, si no, sí lo haré. Me parece que es desde el Zoom, doctora, para dejar de compartir. Ya sé, pero no lo estoy logrando. No sé por qué. O sea, sí tiene que ser desde acá, pero no me deja, o sea, no me sale la opción de dejar de compartir. Si no, a ver, ustedes me pueden quitar, o se podrá, o no se puede. A ver, un segundito, por favor. Opciones avanzadas de compartir solo el anfitrión, todos los participantes, ¿no? A ver, bueno, si no, igual yo voy viendo de mientras los mensajes, ¿va? A ver, dame un segundo.
Denme un Sí, segundo. doctora, yo voy a revisar a ver si puedo quitar la parte de compartir. El ABC, o sea, ya no se usa el ABC. Acuérdense que ya lo cambiamos, las siglas son, no, sí, CAB. Entonces, circulación, vía aérea y ventilación, ¿va? ¿En qué momento considerar el inicio de corticoides? Pacientes que ya tienen doble vasopresor y no están respondiendo de manera adecuada. En pacientes con leucocitos bajos no es recomendable dar probióticos. Uy, aquí Uriel igual nos puede responder. La verdad es que probióticos todavía es un mundo de posibilidades, todavía está muy abierto. Desconozco yo, no sé, Uriel es un poquito más experto que yo en este tema, si hay alguna recomendación en particular de dar probióticos en pacientes que tienen leucopenia. La procalcitonina es justo la PCT. O sea, como decíamos, la procalcitonina es un marcador producido habitualmente por las bacterias y antes la procalcitonina lo que nos decía era, si teníamos la procalcitonina alta, entonces sí requería antibiótico. Y si no tenía la procalcitonina alta, entonces no deberíamos de darle antibiótico. Sin embargo, hoy en día ya se sabe que esto es incorrecto y que si nosotros tenemos la sospecha muy alta, ya encontré la opción de dejar de compartir pantalla, qué bruta. Ya, si nosotros Perfecto. tenemos una procalcitonina elevada, pero nosotros tenemos una sospecha muy alta de sepsis o de choque séptico, necesitamos dar antibiótico independientemente de la procalcitonina. Lo que sí nos puede ayudar la procalcitonina es ver cómo depura para suspender el antibiótico. Entonces, si ya tenemos una procalcitonina, vamos a suponer que si empezó elevada, empezó en 50 y ahorita ya está en cero, pues igual es un buen momento para suspender el antibiótico, ¿no? O si tenemos una depuración importante, también quiere decir que vamos por buen camino. Aunque siempre la clínica va a ganarle a todo lo demás, ¿no? Eso es muy importante. O sea, la nutrición parenteral siempre se puede utilizar. O sea, sí es importante que cuando nosotros tenemos opción de dar nutrición enteral, siempre es lo indicado. O sea, entre más fisiológico sea nuestro manejo y más tengamos la posibilidad de dar una nutrición enteral, esa debe ser nuestra prioridad. Sin embargo, si tenemos un paciente que ya no podemos nutrir de manera enteral, ya sea con sonda nasogástrica, con sonda nasoenteral, pues entonces ya sería ahí entrar a la nutrición parenteral. Sin embargo, la nutrición parenteral conlleva riesgos, incluyendo infecciones por hongos. Entonces hay que tener mucho cuidado en esa parte. Siempre, siempre lo mejor va a ser si podemos usar la vía enteral. Incluso pacientes que están intubados en terapia intensiva, si podemos ponerle una sonda nasogástrica y nutrirlos por ahí, esa es la mejor opción. Habitualmente el esteroide solo se usa con doble vasopresor o en pacientes que tenemos evidencia de que tengan deficiencia de esteroide. Entonces, muchas veces, a veces en terapia intensiva, pues les pedimos un estudio de cortisol, ver cómo está en la mañana y si tenemos una deficiencia clínica, o sea, evidente de cortisol, pues podemos dar esteroide. Qué bueno que les gustó la ponencia. El omega 3 realmente no está tan estudiado, es un antioxidante, se puede usar, pero realmente no hay como una evidencia de una mejoría clínica importante. Justo la hidrocortisona es el esteroide, como ya dijimos, pacientes que tengan doble vasopresor y no estén respondiendo, o pacientes que tengan una evidencia de que tienen una deficiencia de cortisol. En enfermedad renal siempre se adecua la dosis del antibiótico. Depende, habitualmente si es una enfermedad renal crónica, sí debemos desde el principio ajustar las dosis de antibióticos, aunque podemos dar las primeras dosis, sobre todo una o dos dosis plenas, y después ajustarlo. Otra cosa importante es que si tenemos una lesión renal aguda, hoy en día ya no se recomienda hacer un ajuste. Se dan dosis completas hasta que se estabilice la función renal o veamos el desenlace. O sea, cuando nosotros sospechamos de sepsis, como ya dijimos, son pacientes que tienen eh, hipotensión, que tienen una frecuencia respiratoria elevada o que tienen un Glasgow alterado. Otras cosas que nos pueden ayudar a pensarlo son que tengan pacientes que tienen fiebre, pacientes que tienen de saturación, pacientes que tienen clínicamente evidencia de un foco séptico, ¿no? Aquí, pues si el paciente te están platicando que tiene tos y que tiene fiebre y que tiene congestión nasal y que tiene dificultad para respirar, bueno, pues lo más probable es que tengamos un foco pulmonar, ¿no? Y muchas veces cuando no estamos seguros y los pacientes llegan muy críticos, pues también agregamos antibiótico y buscamos una posible foco séptico, ¿no? Tuve una paciente que llegó con un choque séptico, pero aparte traía una cetoacidosis metabólica diabética, así como marca Diablo, así el pH en 6.9,
la glucosa en 1000, o sea, cosas así espantosas, ¿no? Y obviamente la cubrimos porque aparte llegó con un Glasgow como de 4, o sea, la tuvimos que intubar, muy delicada la paciente, pues como que los familiares no tenían como mucha información de qué era lo que había pasado, solo la encontraron tirada, ¿no? Y pues ahí como que nuestra opción fue, bueno, vamos a cubrirla con antibiótico de amplio espectro. Obviamente ya cuando empezaron a salir los cultivos, esta persona pues era una mermelada y entonces pues las bacterias estaban felices ahí polulando, ¿no? Entonces siempre lo cubrimos ahí y ya después vimos que sí tenía un foco infeccioso evidente. Eh, no sé si entendí esta pregunta. ¿Qué dosis se daría la vasopresina en un paciente con hipertensión persistente? Claro que necesitará más líquidos. O sea, acuérdense que no siempre van a estar más líquidos. O sea, podemos usar la vasopresina sin requerir que tengamos más soluciones, ¿no? Eso, para eso nos va a ayudar como los test dinámicos y nos van a ayudar como el ultrasonido y así, para ver si vale la pena realmente o si podemos dar más medicamento o si realmente nuestro medicamento de más va a dar o sea, va a empeorar el pronóstico. Si el paciente tiene antecedentes de hipotiroidismo, ¿qué antibiótico es el mejor? Pues nada, el hipotiroidismo le dejamos su dosis de Eutirox, ver que esté bien, o sea, en la parte como que esté eutiroideo y ya no tiene nada que ver el hipotiroidismo con su antibiótico. Si se detecta sepsis en un paciente diabético y le explicas que urge internamiento en un hospital, ¿qué antibiótico le puedo dejar? Pero no quieren internar, ¿qué antibiótico le puedo dejar en el momento? Ay, pues esto es muy complicado, la verdad. O sea, si es una sepsis y no es un choque séptico, pues igual es muy riesgoso, pero bueno, podrías intentar manejarlo extrahospitalario si el paciente no quiere ir al hospital. Pues una buena opción podría ser ceftriaxona. Sin embargo, pues depende de dónde creas tú que es el origen, ¿no? De la infección y qué tanta resistencia crees que tenga como a los antibióticos, ¿no? Ceftriaxona podría ser una buena opción porque es un antibiótico de amplio espectro que se puede inyectar en casa, cubriría pues la parte pulmonar, la parte gastrointestinal en algunas ocasiones y la parte urinaria, entonces podría ser una buena opción. Eh, ¿En qué situaciones utilizaríamos la dopamina? Pues justo en pacientes que creamos que tienen una falla cardíaca concomitante y que el corazón sea el que no está funcionando de manera adecuada. Y creo que esas son todas las preguntas. No sé si hay alguna otra pregunta por ahí. Me da mucho gusto que les haya gustado la clase. Siempre la hago con mucho gusto. Les recuerdo igual mi Instagram por si quieren seguirme. Y no sé si tengan alguna otra duda. Listo, doctora. Pues muchísimas gracias. Recuerden seguir a la doctora, siempre sube muchísimo contenido de medicina e interactúa mucho en las historias. Entonces, para que también la sigan. Doctora Neo, muchas gracias. Disculpe que no prenda la cámara, pero no tengo muy buen internet. Ay, no, no te preocupes. A continuación vamos a pasar el link de asistencia. Recuerden que al final viene una pregunta donde dice si quieren o no quieren la constancia. Esta constancia aporta para su currículum como estudiantes o como médicos. Entonces, pues nada, muchísimas gracias a todos por asistir. Les dejo el link de asistencia y doctora, de nuevo, un placer tenerla aquí con nosotros. Con Como gusto. Que siempre, tengan un sus bonito clases día son y espero vernos increíbles. pronto. Hasta Claro que luego. sí, nos vemos pronto. Hasta luego. El chat, en el chat ya se encuentra el link de asistencia. Muchas gracias a todos los que asistieron.